Sí, entonces, vamos a empezar. Bueno, entonces, ¿cuáles serán las manifestaciones clásicas de una apendicitis? Dolor tipo cólico. Náusea, vómito, fiebre y pues el dolor al A ver, me dijiste una triada y me dijiste como 4 o 5 no, es cosas. que dolor, Entonces, a ver, ¿cuáles son? dolor, ¿Mm? náusea y fiebre. Y el otro es como hiperestesia, es el de dislofe, que es el hiperestesia, dolor al presionar y no me acuerdo. ¿Sí escuchan todos? ¿Sí oyen? Sí, sí se escucha. Ok. Entonces, clásicamente, la triada que nos dijeron es muy utilizada. La triada entonces sería dolor abdominal, que puede ser específico o inespecífico, alteraciones gastrointestinales, principalmente náusea y emesis. ¿Y cuál es la tercera? Y fiebre. Eso generalmente es la triada clásica de apendicitis. ¿En qué pacientes no se presenta esa triada clásica? ¿En los geriátricos? En los ancianos. En los ancianos en general no es tan habitual que presenten. ¿Qué es lo que veríamos más en ellos? Entonces, a pegarle una cosa. ¿Qué es lo que vemos más en ellos, en los ancianos? ¿Qué? Alguien dijo en los ancianos. ¿Por qué en los ancianos? ¿Quién dijo en los ancianos? ¿Mm? Bueno, ¿quién dijo en los Yo, ancianos? es que no puedo contestar. Voy. No puedes contestar porque no la hayas o por qué. ¿Por qué en los ancianos? Digo, todavía se supone que hay muchos más, ¿no? Aunque de hecho nomás son 11 participantes en la clase. Es que a los ancianos se les iba a ir a puntos cardinales, no iba a ser en los puntos clásicos. O sea, ¿qué son los puntos cardinales? Bueno, se iba. Ay. Es que así decía lo que busqué. Decía que se iba a confundir con peritonitis o que a veces hasta los confundían con infartos. No sé de que el dolor a veces está en el cuello. En los ancianos el problema es que la manifestación típica es alteraciones gastrointestinales y confusión. Es raro que tengan específicamente algún tipo de dolor. Entonces, ¿cuáles son los signos clínicos que nosotros abordaríamos? ¿Cómo te llamas? Yareli. Por ejemplo, Yareli viene a la consulta porque tiene diarrea. Tiene diarrea de 2 días y empezó con un dolor que le da, ella nada más comenta que en el costado derecho. Y el día de hoy empezó con fiebre en la mañana. Entonces viene a consulta contigo. Tú dices, bueno, hay que ver qué pasa, ya platicaste con ella, ya te platicó todo, etcétera. ¿Qué signos clínicos buscaríamos si es que quieres descartar que es un apéndice? Bueno, no podría ser el de No podría, pues son. O sea,
El triángulo. Entonces, Que es el ¿qué buscaríamos? O sea, tenemos a alguien aquí acostado, ¿eh? ¿Me puedes decir dónde? Sí, es que se hace como de la línea media, de el ombligo y luego de esquina a esquina y esa sería la otra línea. Y de hacia la espina sería una línea que ahí se ubicaría. Creo que se llama Morris, que es el 2/3 de el ombligo y un tercio del ombligo y 2/3 del lateral. Y ahí se ubicaría el de Morris y luego estaría el de McCormick, ya como del mismo lado, pero al revés, a partir de la cresta. No, de la espina. Ah, de la espina. Ok, entonces, exploraré el punto de McBurney. Así está bien, está bien. Así a esta altura está bien, ¿eh? Explorar el punto de McBurney. Sería más o menos como aquí. A ver, dime anatómicamente dónde está descrito. Dice que es entre el ombligo y entre la espina ilíaca anterior superior. Es como entre el segundo y tercer tercio. Pero ¿de qué lado? Porque, o sea, yo tengo aquí 3/3, ¿estamos de acuerdo? Entonces podría tener, si somos estrictos, un tercio lateral, un tercio medio y un tercio medial. ¿Se me explicó? Entonces, ¿dónde estaría el punto de McBurney? Específicamente, ¿en qué parte? Porque ahorita nos dijeron otro punto que... Entonces, ¿dónde estaría Morris? ¿Dónde estaría McBurney? Estaría en el tercio. Ah, ya. Creo que ya. Sí, ok. Entonces, unión de tercio medio con tercio lateral, McBurney, ¿dónde sería? Ok, toca dónde está la espina ilíaca de Yareli. Bueno, ok, ahí está su espina, ahí está su ombligo. Entonces, estrictamente para ti, ¿dónde estarían los tercios? Pues este sería el lateral, Ajá. este el mediano, Ajá. y el medial. No, pues claro que no, ya te No, estás no, brincando el ombligo. el lateral, el mediano y el Ah, medial. entonces, ¿dónde está el punto? Aquí. Otra vez, ahí estás en la parte media. Dijimos unión de tercio medio. Ok, voy a tocar, ¿eh? Si aquí está su espina y aquí está su ombligo, entonces el tercio lateral es esto aproximadamente. ¿Por qué tu mano está hasta allá? Entonces, donde yo tengo el dedo, pon tus dedos aquí. Ahí, ese es el punto de McBurney. ¿Dónde sería el punto de Morris? En la unión del tercio medial con el tercio medio. Entonces sería, sigue la línea, entonces sería acá. ¿Ok? ¿Por qué existen esos dos puntos? ¿Qué diferencia habría entre esos dos? ¿Por qué? O sea, si estamos buscando apéndice, pues ¿por qué buscar un punto, luego buscar otro? Porque yo también les diría que hay otro punto que de la espina ilíaca, nosotros aproximadamente 2 traveses de dedo, aquí hay otro punto doloroso. Bueno, por qué existen esos puntos? ¿Por qué? Ok, entonces aquí la diferencia es que no sabemos qué tipo de apéndice tengas tú.
Entonces, no necesariamente te va a dar dolor en el punto de McBurney, te puede dar dolor en cualquier otro punto y eso no descarta una apendicitis. Entonces, ¿dónde es el sitio más habitual donde da dolor? McBurney es el más habitual. ¿Y para el retrocecal cuál sería? ¿Cuál es el que dijimos acá arriba? ¿Cómo dijiste que se llamaba? ¿Alguien sabe cómo se llama? Es el del psoas. No, ¿cómo se llama ese punto? ¿Cómo se llama ese punto? Sí es le, pero ¿le qué? ¿Le CN o le NS? Ah, bueno, eso es distinto. Este habitualmente, aquí donde estoy tocando, es decir, de la espina hacia arriba, es un dolor muy común para apéndice retrocecal. Entonces, eso es bien importante, porque nos pasa muchas veces que llega un paciente con triada appendicular y luego llegamos y nosotros muy vivos. Ah, chis, no, no le duele. ¿No? ¿Y cómo se llama hacer esto? Esto que estoy haciendo, ¿cómo se llama este signo? Presionar la fosa ilíaca derecha y luego soltar, ¿cómo se llama? Y luego que yo le haga en la fosa ilíaca izquierda, que yo haga esto y que me espere a ver si hay dolor del lado derecho, ¿cómo se llama? Y luego decirle, separa tus piernas, decirle, levanta tu pierna sin flexionar la rodilla. ¿Cómo se llama ese? No, esto va a ser estirando la cadera. No, ¿Qué pasaría si yo dijera, levanta la rodilla? Espérame, primero sí y luego hago esto. Tú me dices si te duele. ¿No duele? Bueno, vamos a suponer que hay algo de dolor. Regresamos y luego levantar. Y ahí te duele. ¿Ese cómo se llama? Bueno, ninguno te duele más que el punto del NS y este que acabamos de hacer. Entonces llegamos a la conclusión que es retrocecal. Entonces el signo del psoas. El otro es el obturador. El obturador es decir, flexiona, levanta y luego ¿qué le dice? Rotar de manera interna. Y hay dolor. Entonces ahora sí, ¿cómo sería toda la exploración? Ya vimos punto de McBurney, ya vimos punto de Burri, ya vimos punto de Lanese, que son los más comunes. Ahora sí vamos a empezar con signos. Primero, rebote, lo más común. ¿Qué es el rebote? Es cuando le ¿Ok? ¿Cuándo sería positivo? Sí. ¿Cuándo decimos que es positivo? Ok, es positivo cuando pasa ¿qué? no hay dolor al soltar. Al soltar. Entonces, ¿qué significa el rebote? No, ¿qué significa que tenga rebote? Tú llegas, le haces, bueno, si lo haces específicamente en la fosa ilíaca derecha, cambia de nombre. Ahí es otro signo. Pero ella viene, tú le estás checando y de repente la haces acá y ¡ay! Le duele. Bueno, es el de Blom, sí, pero el rebote sería en cualquier parte del abdomen. Yo le aprieto, no le duele, le suelto, ¡ay! Duele. ¿Qué significa eso? Significa que hay que. Más que inflamación, otra palabra. Irritación. Irritación. Irritación peritoneal. Quiere decir que hay una irritación. Entonces el rebote es en este tipo de enfermedad, es un signo temprano o tardío. 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 Ya para que te llegue un paciente con una probable apendicitis con rebote, quirófano, en chinga, sin dudarlo. Entonces ahora sí, Blomberg, ¿cuál es ese? Es cuando presionas En la fosa ilíaca derecha y soltar. hay dolor.
¿Por qué es importante este signo? ¿Qué sensibilidad y especificidad tiene? Es decir, si yo tengo un paciente con la triada pendicular y tengo dolor en el punto de McBurney, tengo Blomberg positivo, ¿qué tanta probabilidad tengo de que sea una apendicitis? De un 80 a un 90%. Entonces, si tenemos esto, no hay de otra, es apéndice. ¿Qué otros signos tenemos? Ya dijimos unos. ¿Cómo va a ser el del psoas? Pero ¿qué tenemos que? Ok, presionando. Presionando y si hay dolor, eh, Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Vas a presionar, pero le está doliendo. Ya va a ser positivo. A ver si me explico. Sí. Entonces, presiónale a Yareli. Ok. Pasa con el del psoas, vas a presionar y cuando el paciente te diga, o sea, vas a ir sumiendo, como quien dice. Y cuando te diga, me duele, te vas a regresar poquito. Pero vas a dejar tu mano en esa posición. Y luego le vas a pedir que levante esta pierna, sin flexionar la rodilla. Entonces, vamos a imaginarnos que lo estás haciendo. Entonces, tú le vas a presionar y tú le vas a decir en algún momento que hay dolor cuando lleves cierta profundidad. Ahí ya le dolió mucho. Entonces, regrésate poquito y le vas a decir, por favor, levanta tu pierna. Entonces, ahí debería de haber dolor. ¿Por qué? Porque es el efecto precisamente de jalarse el psoas y de tener la mano en esa posición antes de que estimularas con el dolor. Ese es el signo del psoas, ¿sí? Luego, ¿cuál sería el del obturador? el doctor agarra la paciente, la presiona y Le puedes decir al paciente, ¿eh? Pero generalmente, ¿en qué ángulo buscamos tener la rodilla? 90 grados. Entonces, ¿le falta? Ándale, perfecto. Ahí. Y le decimos, eche la pierna para adentro, para adentro, para adentro. Al revés, al revés, al revés. No, no, no. Pobrecita, te están contorsionando. Ok, gírala hacia adentro. No. Así, ok. Hacemos ese movimiento, no hay dolor. Luego hacemos movimiento externo, ¿vale? Y aquí es rotación interna de cadera. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros descartamos otra patología. El signo es rotación interna de cadera, pero aprovechando, haces ese movimiento y luego ya lo dejas que bote. ¿Sí vieron cómo era el signo del obturador? Doctor, ¿podría explicar cuándo va a ser como positivo? Es que no. Cuando haya dolor. Todo lo importante es que haya dolor, que el paciente refiera a la manifestación de dolor al hacer el movimiento. Cuando se hace adentro. Ajá. Cuando la cadera, cuando ya se contorsionó y que su cadera gira de manera medial, es cuando debe haber dolor. Ok. Si estamos pensando, obviamente, en una apendicitis. ¿Lo puede hacer otra vez, Ixel, por favor, doctor? Si quieres, haz la pura rotación interna, para que vean nada más la rotación. ¿Sí vieron eso? Ahí Sí. está rotando Sí. la cadera hacia la parte interna. Entonces, si ella tuviera una apendicitis, tendría dolor acá, al hacer ese movimiento. ¿Sí? ¿Qué otro signo podríamos añadir? Estamos viendo, obviamente, si ustedes buscaron signos clínicos de apendicitis, pudieron encontrar fácilmente unos 60. Entonces, estamos viendo los más comunes. ¿Qué otro signo faltaría de los más comunes? ¿Cuál es el Darón? Ok, eso no es tan común. Sí lo hacemos, pero no es tan común. Falta uno mucho más común. Que no sé si alguno de ustedes lo han checado cuando creen que han tenido y luego se acerca el doctor y te hace esto. sí, la pierna Ese es de talopercusión que no vi. Entonces,
Nada más le pegas acá. Ah, bueno, ok. Generalmente utilizan, sí, digo, acá fue puñetazo directo, ¿no? Pero bueno. Entonces, de esa manera buscamos que se estimule, no hay dolor. Hay que ver mucho clínica, hay que ver muchas cosas. Entonces, vamos a cambiar para que chequen signos de colecistitis. Que de hecho es uno, nada más. Morfi. Morfi. ¿Ok? Entonces, Morfi, ¿cómo sería? Bueno, ¿sí quedó claro signos clínicos de apéndice? Sí, Esos son los más comunes. Dijimos que hay como 60, ¿no? Pero los que vimos son los más rápidos, son los que ustedes pueden hacer cuando llega un paciente a urgencias, con clínicas, si les llega un viejito con confusión, con fiebre y que les dicen que tiene diarrea. Algo muy importante, si ven, la triada que nos dijeron no tenía diarrea, tenía náusea y vómito. Yo les hice mucho hincapié en la diarrea porque en los pacientes jóvenes, habitualmente la manifestación más común, la diarrea, que probablemente son los que más les van a tocar. Entonces, dolor, diarrea y fiebre, buscar. Sí, pero va a relación precisamente a la irritación peritoneal en esa zona. Entonces, ahora, vamos a ver cole, cómo se presenta una cole, ¿qué dice el paciente? ¿Cómo es la colecistitis? Que hay dolor después de los alimentos. Bueno, ¿Cualquier tipo de alimento? grasosos. no grasa, Y cuando grasa, grasa, lácteos. Dos alimentos que les llamamos colecistoquinéticos, ¿no? Alimentos con alto contenido graso, pero ¿hay dolor dónde? en el hipocondrio derecho, En el ¿Qué otra parte? cuadrante superior derecho y En forma de mi cinturón o como si algo así. ¿Qué vendría a ser eso de mi cinturón? O sea, como que se irradia hacia la parte de atrás del hipocondrio derecho y hacia la mitad por la parte frontal. Ok, ¿qué parte es anatómica? El dolor está en el hipocondrio derecho, ¿hacia dónde se irradia? Aparte, la colestitis es clásicamente las que tiene dolores referidos muy importantes. ¿Cuáles serían? Dolores referidos de colestitis, ¿dónde son? No, ese es un dolor localizado. Sí, pero digamos, ¿cuál es el dolor referido más habitual? En el ángulo inferior de la escápula. La escápula. Entonces, algo muy importante es eso, ¿no? El paciente refiere un dolor en el hipocondrio derecho, clásicamente referido hacia la escápula. Y ahí es como forma el hemicinturón. Precisamente, ¿por qué? Porque tiende a ser de esta zona, hace esto. ¿Sí? O sea, gira. Entonces, algo muy importante, ahorita ustedes dijeron que es dolor después de comer. La gran mayoría de los pacientes presentan otra manifestación. ¿Cuál creen que es? Ictericia. Bueno, ahí ya estaremos hablando de otra patología.
Ictericia ya Vómitos está. y náusea. O sea, ¿No? Hipo. La gran mayoría de los pacientes lo que refieren es como si tuvieran gastritis. Y de hecho ese es un problema porque ustedes se van a topar, desgraciadamente, los médicos generales. Es muy dado que tengan pacientes viendo gastritis, 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 gastritis. Y le están dando esquemas, 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 esquemas. Y pues uno le hace un eco y chinga, le trae una litiasis, ¿no? Entonces, siempre traten de hacer un abordaje completo. Aunque el paciente les diga que tiene su mentada gastritis, siempre la recomendación es, pues, que descarten alguna alteración vesicular. Ahora, ¿en qué personas es más común las alteraciones de vesícula, las piedras de vesícula? Mujeres, ¿de qué edad? Mayores de 40 40, ¿qué más? con embarazos múltiples. ¿Qué más? Falta otra característica Con importante, sobrepeso u obesidad. con obesidad. Entonces era la que le decían las Fs, ¿no? De la colecistitis. Obviamente porque es en inglés. Boris, female, fat. ¿Sí? Ok. Entonces, signos clínicos de presentación, pues prácticamente el paciente viene por dolor, referido después de comer. Cuando es un cuadro avanzado, incluso después de comer lo que sea. Cuando es un cuadro avanzado puede tomar agua y el agua darle el dolor. O sea, no necesariamente es grasa. Entonces, ahorita dijimos signo de Morphy. ¿Cómo va a ser el signo de Morphy? Pero ¿cómo va a ser ese dolor? Manos como soldadito. Así no se ponen los soldados. Ándale, así se ponen los soldados. Ok. Entonces, ¿cómo va a ser ese dolor? O sea, vas a presionar y le va a doler. Ah, ya, es cólico. Eres Itzel, ¿verdad? Le vas a decir, Itzel, pon tu mano debajo de la región costal. ¿Sí? Más acá. Aquí, ahí están tus costillas. Aquí está. Entonces, aquí, pon tu mano ahí. Primero vas a presionar a ver si hay dolor, tranquilo, etcétera. Pero luego le vas a decir, respira profundo. Ah, entonces le vas a decir, respira profundo. ¿Y tú qué vas a hacer? Vas a presionar. Y si es positivo, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿qué va a hacer con su respiración? La va a cortar, exactamente. Entonces le va a hacer, tú presionas y en ese momento va a parar. Eso es un Morphy positivo. Entonces, vamos a hacer como si tuvieras un Morphy positivo. ¿Sí? Dale las indicaciones. No es necesario que hagan el sonido. Pero bueno, ese es, digamos, el Morphy. ¿Sí queda claro cómo es? Sí. Es fácil, ¿no? El Morphy. Ahora, vamos a ver signos de abdomen agudo. Primero, ¿qué es el abdomen agudo? Pues lo que yo leí es que, bueno, aparecían diferentes enfermedades. Uh-huh. Y entre esas la apendicitis, Uh-huh. la colecistitis y... Sí, ok, digamos que abdomen agudo es la manifestación final de muchas enfermedades. Es decir, tenemos una apendicitis que si evoluciona, se va a convertir en un abdomen agudo. Tenemos una cole que si evoluciona, va a terminar en un abdomen agudo. Torsión ovárica, una hernia encarcerada, infinidad de cosas, pero dentro de la cavidad abdominal termina en un abdomen agudo. Entonces, ¿cómo serían las manifestaciones del paciente de un abdomen agudo? Ok, estamos hablando de enfermedades en específicas. O sea, si hablamos de pancreatitis, son unas manifestaciones muy francas, pero estamos hablando de abdomen agudo. O sea, el abdomen agudo es que tu paciente tiene una enfermedad que ya progresó y ya hizo su desorden ahí adentro. Entonces, ¿cómo tú vas a ver a un paciente que llega y tú vas a decir, ah, cabrón, esto es un abdomen agudo? ¿Qué manifestaciones te va a decir el paciente que tiene? Antes que eso, ¿cuál va a ser la más importante? Dolor.
Primero, va a ser un dolor clásicamente intenso y que clásicamente no puede ser localizado. Entonces va a ser un dolor generalizado en el abdomen o si quieren decir difuso. Entonces viene, me duele todo el abdomen. ¿Qué más? Ok, más que fiebre, se pone ataque al estado general. Entonces el paciente puede venir con fiebre o no, o venir con escalofrío o con alteraciones de, ay, me siento mal. Y más que vómito, ¿cuál serían las manifestaciones? Porque siempre pensamos en vómito, ¿por qué no pensamos en diarrea? O sea, ¿por qué? Bueno, en alteraciones de náusea y vómito, ¿y por qué no pensamos en diarrea? ¿Qué es a lo que voy? Que son alteraciones gastrointestinales. O sea, puedo tener un paciente con un abdomen agudo con náusea y vómito, puedo tener un paciente con un abdomen agudo con diarrea. Obviamente tiene distintas cuestiones a pensar. Entonces, ¿cómo vamos a checar a una persona con abdomen agudo? Entonces, desde ahí va a ser algo importante. Primero, en los pacientes con abdomen agudo va a correr mucha relevancia la inspección. ¿Por qué? Porque si tengo una hernia encarcerada, hay una característica en las hernias encarceradas. Cuando la hernia, el anillo herniario es tan fuerte que ya no deja regresar al intestino, la piel va a cambiar de coloración. Entonces, en esa zona donde está el anillo herniario, nosotros vamos a ver una coloración rojiza. ¿Eso cómo se llama? En la piel. ¿Cómo se llama? Se llama eritema. Vamos a tener una zona de eritema. Estamos hablando específicamente de una hernia. Pero aquí el punto importante es, en la inspección me puedo ir orientando. Por ejemplo, si ella viene de un accidente de un vehículo, podemos ver las marcas del cinturón para ver si lo traía. Por ejemplo, si está inconsciente, nos podemos orientar si pensamos que hay alguna cuestión en el abdomen. Entonces, la inspección siempre nos va a orientar mucho. Si viene con ascitis, un líquido en cavidad, pues también pensaremos que es otra causa, ¿sí me explico? O sea, si fuera ascitis, ¿qué pensaríamos que es lo más común? Si fuera ascitis, ¿por qué causa más común tendría dolor abdominal? Si fuera ascitis, doctor. Sí, ascitis. Sería cirrosis, ¿no? Sí, pero la causa más habitual de dolor abdominal. Porque de hecho, o sea, la ascitis no sería por cirrosis, sería por hipertensión portal. Ujú. ¿Cuál sería la causa más común de dolor abdominal en una persona con ascitis? Sería la de la distensión abdominal. No. ¿Sería qué? La ¿Qué? distensión abdominal. ¿No? ¿No conocen una enfermedad que se llama peritonitis bacteriana espontánea? Bueno, ya vi caras de que no. Ok. Bueno, la peritonitis bacteriana espontánea es una causa muy habitual de dolor abdominal en pacientes con ascitis y es importante porque genera lesión renal aguda. Es muy común, dejan de orinar.
Entonces, nos va a orientar mucho la inspección, nos va a orientar mucho, ya habíamos platicado un poquito de abdomen agudo. El abdomen va a estar, primero los sonidos probablemente o van a estar o velados, o sea, no escuchamos nada, no hay movimiento de tripa, o podemos escuchar que están muy aumentados, exageradamente aumentados. Ustedes ya escucharon sonidos. Bueno, ustedes no. ¿Traen esteto? Déjenme trago el esteto. Porque van a cambiar un poco los sonidos. Entonces, algo importante es que en esta enfermedad, sí, está. En esta enfermedad vamos a tener los sonidos peristálticos. Los que escucharon ayer sonidos, ya ven que el sonido alguien incluso trató de imitarlo, ¿no? Es como si sacáramos el aire así por los cachetes, nunca lo hacían de chiquitos, que lo hacen algo así, ¿no? Si se dan cuenta, ese es un sonido muy armónico. Es un sonido que viene precisamente de paso de aire. En el caso de este tipo de enfermedades, el sonido va a tomar un carácter metálico, como si estuvieran rozándose dos tubos de metal. Eso es algo muy importante. Si ustedes auscultan a un paciente y le auscultan una peristalsis metálica y muy incrementada, ese paciente muy probablemente está obstruido, está empezando, está luchando por mover esa tripa. Que esa sería la manifestación habitual de auscultación de cuál de las que vimos primero. De apendicitis. En el caso de apéndice, nosotros si ponemos el esteto en la fosa ilíaca derecha, escucharíamos una peristalsis, un sonido metálico, muy así como que raro, específicamente en esa zona. ¿Sí? Entonces, aquí a la auscultación pasaría eso. Y muy importante cuando exploren el dolor. La palpación mano-manual, dijimos que va a ser primero de una manera muy superficial. En ese momento es cuando nos vamos a dar cuenta si el abdomen hay mucha resistencia, y si encuentran mucha resistencia, lo ven muy duro y al paciente le duele mucho, no van a hacer palpación superficial. ¿Sí? Mejor ya, si pensamos que es un abdomen agudo, o una de dos, o nos enfocamos en lo que le preguntemos al paciente, bueno, tuviste náusea, tuviste vómito, tuviste fiebre, para orientarnos si es páncreas, si es apéndice, si es vesícula, algo por el estilo, y probablemente podamos hacer la exploración específica de ese órgano, buscando algún dato por ahí. Si no, ¿cuál será el signo más importante para nosotros? ¿No? Generalmente estos pacientes buscamos no percutirlos tanto. Sí los percutimos, pero no tanto. Porque a veces pueden estar obstruidos, muy habitual en los viejitos, que tengan un hilio metabólico, no sé, tienen el potasio alto, tienen alguna alteración electrolítica y están llenos de popó. Entonces los percutimos para corroborar que es sólido. Obviamente, lo que podemos hacer más fácilmente es tomar una placa o tomar un eco para no arriesgarlo. Pero ¿cuál sería el signo más importante para decir sí me parece un abdomen agudo? Ya tenemos dolor intenso, peristalsis o nula o muy incrementada. Hicimos nuestra exploración, nuestra palpación superficial y le dolió mucho, ya no quisimos ser profunda, pero ¿qué sí podríamos hacer para corroborar que efectivamente hay un problema en la cavidad? ¿Qué se les ocurre? Ya lo vimos, ya lo dijimos, de hecho, en apéndice. Estamos hablando que la cavidad está irritada.
Pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el signo? Vamos a buscar rebote, pero sin necesidad de hacerlo profundo. Entonces vamos a hacer un rebote superficial. Entonces, ahorita tú le vas a hacer a Itzel un rebote. Suponemos que ya tuvo mucho dolor, pero si quieres, aprovechando, auscúltala y luego te auscultas tú mismo, porque a ti ya te estuvimos ahí moviendo la... Ujú. Como auscultamos ayer. O sea, vamos a auscultar en general el abdomen, digo, para que ustedes que no vinieron ayer, escuchen peristalsis. ¿Sí escuchas? Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos ayer. Estimúlale, o sea, explórala, palpa y luego vuelves a escuchar la peristalsis. Pero, o sea, con ganas, ¿no? Ok. Un poquitito más profundo no le pasa nada. Entonces, en las zonas donde estás haciendo eso, escucha de nueva cuenta. Ok. ¿Ya te puedes parar? Ahora, ¿cuál sería? Déjalo quieto, ¿no? Sí. ¿Cuál sería la diferencia? Dijimos que íbamos a comentar un poquito sobre el embarazo ectópico.
¿Qué pasa si una paciente tiene un embarazo ectópico en el lado derecho? ¿Cómo podríamos nosotros diferenciar si es un embarazo ectópico o si es una apendicitis? Por clínica, ¿eh? Pues también se presentaría como dolor en la frontera. Sí, pero diferenciar. Diferenciar. No en que es igual. No podría dar por el rebote o aún así dolería. El problema que tenemos es que la presentación clínica va a ser igual. Es el problema. La única diferencia es que vamos a tener una mujer. Entonces, el interrogatorio va a formar una parte muy importante. ¿Qué les interesaría saber? Es la fecha de su último periodo. Fecha de su última regla, pero antes de eso, o en relación a eso, ¿qué más? Fecha de su última regla. Y Si tiene vida sexual activa. vida sexual activa, obviamente ahí implica ya preguntar, uso de condón, uso de algún método anticonceptivo, etc. Eso sería lo primero que nos haría sospechar que podría existir la posibilidad. Solo existiría un signo clínico, pero prácticamente no lo hacemos. Ese signo clínico sería por medio de un tacto vaginal. En un tacto vaginal nosotros podríamos estimular un fondo de saco, una mano en el abdomen, un tacto bimanual, estimular el fondo de saco y generaría mucho dolor. Es como si estuviéramos haciendo, entre comillas, un signo de SWATS, pero en lugar de levantar piernas, nosotros estamos haciendo una estimulación. No lo hacemos. Entonces, en lugar de eso, ¿qué hacemos? Porque si le pedimos una radiografía, ¿sí saben cuáles son las manifestaciones de esto? Pues la manifestación es algo que se llama el asa centinela. Y el asa centinela se puede ver en los dos. Entonces, ¿cómo haríamos el diferencial? ¿Qué le tendríamos que pedir para decir, es que es esta otra cosa? ¿Un ultrasonido? Un ultrasonido buscando qué. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué necesitarían para decir si es un embarazo? Pues revisar las trompas de falopio. En el ultrasonido. Bueno, o revisar así como que Si hay donde un se ubican saco los. o- Ajá. Puede ser un embarazo muy chiquito. Ujú. ¿Qué se les ocurre? Una ¿Y prueba de los de la clase a embarazo. nadie? Una prueba de embarazo. Una prueba de embarazo. Entonces, una determinación de, La hormona coriónica, bueno, pero ¿cómo se llama eso? ¿Qué se La, pide para embarazo? la TSH. de- TSH, el estimulante tiroideo. Ah, sí. ¿Qué se la pide? gonadotropina coriónica humana, ¿Pero qué de la gonadotropina coriónica? ¿A cuánto? pues la del embarazo. Sí, pero ¿qué de la prueba cuantitativa? Se pide la fracción beta de la gonadotropina coriónica humana y es un estudio cuantitativo para decir que es embarazo por encima de cuánto. De- Porque eso sería lo importante, porque así podrán incluso hasta predecir si está recién embarazada. Ujú. Sí, sí, sí. El problema de hacer un ultrasonido o hacer una placa es que nos podría dar poca información, porque podríamos tener simplemente líquido libre en la zona. Y podría ser muy difícil que un radiólogo nos dijera, ¿es el apéndice o es la trompa? Sin embargo, si hicieran un ultrasonido endovaginal, ahí sí nos podría orientar mucho en decir, es la trompa. Pero ¿qué es lo que pasa más? Llega una paciente con abdomen agudo, dolor localizado en una fosa ilíaca, prueba de embarazo positivo y que no tenemos evidencia por ultrasonido de que hay algo en útero adentro. Inmediatamente es quirófano. Ahora, ¿cómo diferenciar de una torsión ovárica? Si no va a salir la prueba de embarazo. Que la prueba de embarazo va a salir negativa, pero ¿cómo lo diferenciarías de una torsión?
El problema por clínica es que va a ser la misma presentación. ¿Qué es lo que te va a importar? Obviamente ya platicamos en el otro caso, mujer con vida sexual activa, que no ha arreglado y digamos no utiliza ningún método planificado. Bueno, eso ya te va orientando, bueno, hay que buscarle, no vaya a ser un embarazo ectópico. ¿Qué te interesaría de una mujer que pueda tener una torsión ovárica? Que pueda generar eso. ¿Qué alteraciones tendría? También va a tener anormalidades en el periodo. Va a tener problemas en su periodo, clásicamente, porque ya para que pueda generar una torsión ovárica ya tuvo problemas generalmente ese ovario. Entonces, muy probablemente sea una mujer, característicamente, que te diga, es que a veces me baja, a veces no, o a veces duro un mes y medio sin reglar, cosas por el estilo. Y, digamos, obviamente te interesaría la actividad sexual o no. ¿Y cómo sabríamos ya al final el diagnóstico? Porque la fracción beta saldría negativa, pero ahí sí que saldría positivo. Ahí sí el ultrasonido me podría ver el ovario fácilmente. ¿Y qué pasaría? Pues si se fuerza el ovario, incluso puede estar hasta taponado. Podemos tener un abdomen agudo, podemos una torsión ovárica, podemos tener una irritación peritoneal, rebote, etc. Entonces, estas son, digamos, las manifestaciones más comunes que ustedes van a ver. Tienen que prestar mucha atención al abdomen. Si ven el abdomen es algo muy sencillo, o sea, realmente no hay tanto, a pesar de que hay muchos órganos, en general no hay tanto problema con la exploración. Muchas veces la exploración es ubicarnos si hay una necesidad quirúrgica o no, y simplemente enfocarnos por la clínica a qué órgano es el que tengo que buscarle patología. Ok, sospecho de hígado, exploro, lo siento granular, ayer se tocó el borde, así como se lo tocó liso, por ejemplo, en las personas con cirrosis se siente granular. Entonces yo lo siento granular, pruebas de función de hígado, corroboro diagnóstico, estudio de imagen. ¿Sí? Esa será la diferencia. Aquí lo importante es que ustedes tienen que ser capaces de determinar estas patologías así muy básicas. ¿Por qué? Porque es lo que más van a ver en el internado. Es lo que les va a llegar, paciente con dolor abdominal. Hay que buscar si hay algo quirúrgico, si hay una necesidad de pedir interconsulta al cirujano. Y que el cirujano venga y diga, ¿sabes qué? Sí. Entonces, inmediatamente su exploración física y sus apoyos de imagen. Porque ahorita, por ejemplo, hablamos de pura clínica. Ahorita que hablamos de embarazo ectópico y de torsión ovárica, hablamos de algunos estudios de imagen. En apéndice vamos a ver la llamada 69. ¿Qué es? Pues nada más en la zona de la fosa derecha se pinta intestino en esa zona. Ahora, ¿qué otras cosas tendría ese paciente? Le piden laboratorios. ¿Qué se les ocurre que tendría ese paciente? No se podría presentar como infección, ¿Cómo como infección? desde que tenga leucocitos altos. ¿Cómo se llama eso? Leucocitos, no. Leucocitos. ¿Qué? Leucocitosis. Entonces, si tienes a un paciente que no está seguro por clínica, es apéndice, no es apéndice, el dolor no es tan intenso, los signos clínicos no están tan claros, la peristalsis pues sí está alterada, tiene una diarrea muy interesante, pero pues bueno, puede ser la pura diarrea la que me está dando todo. ¿Qué les debe de quedar claro a ustedes como médicos? Entonces, tomo una actitud de stand-by. ¿Qué quiere decir eso? No le doy nada para el dolor y le pido laboratorio. Si tiene leucos y luego le vuelvo a pedir a las 12 horas otros leucos y esos incrementaron y el dolor sigue, cirujano, hay que hablar, ¿sí? O sea, desgraciadamente, ahorita estamos viendo clínica, ¿no? Pero ustedes tienen que entender que la clínica depende de cada paciente, es decir, ahorita están ustedes dos aquí, entonces Itzel va a manifestar
su enfermedad, aunque ella tenga, digamos, en algún momento una apendicitis, manifestaría el cuadro muy distinto al que estudia. ¿Por qué? Porque depende mucho de las características de ella, de sus características, de la edad de presentación, de características físicas, hereditarias, un chorro de cosas. Entonces, siempre recuerden que nosotros vemos enfermos, no enfermedades. ¿Qué quiere decir esto? Que cada paciente en particular va a dar sus manifestaciones. Es por eso que a pesar de que ahorita se oye muy padre, ay sí, McBurney, SOA, suturador, junta, talopercusión, todo positivo, asa sentinela, leucocitosis, apéndice. Pues sí, pero resulta ser que hay muchos que dudamos mucho. Hay pacientes que llegamos, cabrón, o sea, no sabe. De 24 años, dolor abdominal, llega anúrica, o sea, no orina nada, la ve el internista dice que es un cuadro de sepsis abdominal. Así se cataloga. En total, la paciente, la urgencia era dialítica, se tiene que meter a hemo, etcétera, etcétera. Explorándola ya un poquito más orientado, sin hacerle tanto caso al internista, encontramos datos de abdomen agudo, pero datos muy leves. Entonces, se le pide un coprológico pensando en unas placas, no tiene datos por estudio de imagen de abdomen agudo, pero en el coprológico sale con una entamoebestolítica. ¿Sí saben qué es la entamoebestolítica? ¿Ya vieron para, no? Sí, son parásitos. Entonces, ¿qué es la entamoebestolítica? Las amibas. Son las amebas. Amebas, no son amigos, son amebas. Amebas, digamos, ¿no? Las mexicanas por nacimiento. Entonces, tenía una amebosis. Dijimos, ya chingamos, ¿no? Sin embargo, obviamente, bueno, el internista se quedó con lo que le pedí, porque le pedí coprológico y dijo, no, ya, es eso. Sin embargo, llamó mucho la atención primero. 34 años, yo sé que no es una regla, pero no tenía actividad sexual, lo cual es muy raro en esta época, ¿no? Segundo, algo que nos llamó mucho la atención, un ultrasonido que le habían hecho reportó que tenía algo de líquido libre en el fondo de sangre. Para no hacerles largo el cuento, la paciente se complicó mucho, la falla renal se pudo tratar. Al final fue una pelea porque me dejaran traer un gine y la paciente tenía una anexitis, no sé si saben qué es eso. Cuando tenía tronada una trompa de oro. Una trompa de falo.
A lo que voy es que las presentaciones clínicas no son tan clásicas. Y hay casos que te ponen a pensar mucho y tienes que buscarle bien. O sea, y el hecho de que yo sea nefrólogo o que algunos de ustedes vayan a hacer otra especialidad, no los exime de que ustedes busquen patología. Antes que cualquier otra especialidad van a ser médicos generales. Entonces, todo esto que estamos viendo, aunque parezca relativamente tonto, es lo padre de la medicina. La clínica es lo bonito, o sea, que ustedes puedan ver manifestaciones en un paciente, que puedan explorarlo, que lo vean y digan, así como perfilistas, dan de cuenta del rey. Este es cirrótico por esto. Pues eso está padre y es lo que necesitamos que le agarren gusto. Entonces, mañana vamos a ver, dijimos, enfermedad renal crónica y insuficiencia hepática, la que sea, aguda, crónica. El punto es, lo que queremos ver son las manifestaciones desde cabello hasta pies. Estas dos enfermedades son muy floridas, más la insuficiencia hepática. Nos da un chorro de manifestaciones. Traten de encontrar cómo se llaman ese conjunto de manifestaciones. Tienen un nombre en específico. Y vamos a empezar a tratar de ver desde la cabeza hasta los pies qué es lo que vamos a estar viendo en cada punto y qué es lo que tenemos que buscar. Posteriormente, veremos la posibilidad de que a lo mejor alguno de ustedes, obviamente ahí sí no pueden ser muchos, tiene que ser uno que me pudiera acompañar en dado caso al hospital, porque por ejemplo ahorita precisamente tengo internado a un paciente con una peritonitis bacteriana espontánea, con un cáncer de páncreas en el Sanatorio Español. Entonces es un paciente con datos floridos de insuficiencia hepática crónica. Uno lo ve e inmediatamente dice, pues es hepatópato, ¿no? Tiene toda su clínica muy evidente, preséntenme. A ver si se puede, digo, que está más. En este hospital no hay tanto problema, aquí no tenemos paciente COVID, no pasa nada, pero en esos hospitales sí, entonces a lo mejor va a ser un poquito más complejo. Vamos a ver si se puede. ¿Sí? Entonces mañana sí sería por videollamada, por Zoom, así sería por reunión. Y yo creo que sí sería a las 11. Como quiera, ahí le aviso a Fernanda cualquier cosa. ¿Sí? Bueno, nos vemos. Bye.